Siempre que estamos juntos me gusta aclarar que frente a ustedes hay un montón de personas resumidas en nosotros, creo yo. 2 terapeutas, 2 seres humanos, 2 hombres, varones, 2 padres, 2 hijos, un abuelo. Quiero decir, mucha gente que de alguna manera encarnamos y representamos, porque somos entre nosotros las 2 cosas, ¿no? Y esta tarea de ser padre, no solo ser padre de un hijo que además es padre, sino la de ser padres, es una tarea difícil, ¿no? La de ser hijo también es difícil. Bueno, pero si yo pienso en la historia, digamos, tengo que pensar y confesar delante de la gente que ser tu papá no fue nada fácil, porque no es fácil ser padre de un tipo que sobre cada cosa que le decís tiene una pregunta para hacer, así que esto ha sido muy difícil. Bueno, yo tengo para jugar la carta de que tampoco ha sido nada fácil ser tu hijo. ¿Vos decís? Obviamente, porque como se entiende, si es difícil tener un hijo que hace muchas preguntas, peor es tener un padre que tiene todas las respuestas. Claro. O que, no sé, pareciera por momentos que tiene todas las respuestas. Pero creo que sí, es difícil ser padre, sin duda, ¿no? Yo también lo experimento. Y es difícil ser hijo, las 2 cosas. Sí, a mí me sorprendió esto de que cada vez que hablamos de esto, o en algunas veces que hablamos de esto, comentabas la historia de Falúa, ¿no? De aquella anécdota. Falúa, para ustedes que seguramente no lo saben, como yo no lo sabía y como nadie lo sabía, es una pequeña embarcación, un barquito. Y la historia es que cuando yo tenía 8 o 9 años, Sí, 8. siempre ya había empezado a leer por mi cuenta y me gustaba mucho y siempre encontraba alguna palabra que no conocía. Y entonces me gustaba marcar esas palabras y esperaba que mi padre volviera a la noche, cuando llegaba a casa tarde en el consultorio, para preguntarle qué significaban esas palabras. Por supuesto que podía haber hecho otras cosas, podía haberle preguntado a mi madre, podía haber buscado en un diccionario, pero a mí me gustaba esperar que llegaras vos y charlar de eso, porque siempre me lo explicaba de un modo que a mí me gustaba mucho, de manera que podía entender y daba para hablar de otras cosas. Hasta que un día me encontré con esta palabra, falúa. Y entonces, cuando mi papá volvió a la noche, le dije, papá, ¿qué quiere decir falúa? ¿Y cómo me dijiste? No tengo ni idea, porque la verdad que no tenía ni idea, nunca había escuchado la palabra y bueno, en principio y por principio nunca le mentía a Demián, así que obviamente no sabía, estaba dispuesto a ayudarlo a buscarla, pero la respuesta no la tenía. No. Pero en aquel momento yo no le creí que no sabía. Le dije, dale, en serio, te estoy hablando en serio. Pensé que era un truco que me estaba haciendo eso que mi papá me hacía cuando quería que yo llegara a algo por mí mismo. Así dije, y me volvió a decir, no, de verdad no sé. Y yo no lo podía creer. Decía, ¿cómo es posible que exista una palabra que mi padre no conozca? ¿No? Es una palabra, no es ciencia nuclear. Se supone que yo, lo diría así, de chico creía que mi padre sabía todas las palabras. ¿Cómo iba a haber una palabra que no supiera? Y en ese momento, vamos a decir así, como se dice hoy, se me cayó un ídolo. Me di cuenta de que no iba a tener todas las respuestas siempre. Y esa sensación, la verdad que fue un poco angustiante, un poco inquietante. Pensé que, bueno, ¿en manos de quién estoy? De un hombre que ni siquiera conoce las palabras. Esto es una catástrofe. Fue una situación inquietante, pero sumamente constructiva, porque de alguna manera lo que pudimos hacer después es hablar explícitamente de que yo no sabía todas las palabras, que había muchas cosas que yo no sabía, y que había muchas cosas en la vida que él iba a saber y que yo no sabía, y que iba a descubrir sin que yo las descubriera, lo cual evidentemente fue así. Y me parece que es un punto muy importante para la paternidad y la maternidad, que estamos hablando en general, digo, reconocer los puntos donde no sabemos. A veces tenemos tanto ascendente sobre nuestros hijos, nuestra responsabilidad, nuestra carga es tal que pensamos que tenemos que sostener ese saber o inclusive ese poder a veces de que creemos que tenemos que saber todo y que nuestra palabra tiene que ser indudable y que ser padres y madres consiste en que nuestros hijos nos hagan caso, nos respeten casi ciegamente, sin cuestionar. Se me ocurre ahora, que nunca me había pensado, que esto forma parte de un combo, ¿no? Donde la sociedad en la que vivimos confunde el respeto con el temor,
el amor con la admiración, la obediencia con la autoridad, digamos, quiero decir, cosas que en realidad se confunden mucho y que no lo son, ¿no? Me parece que muchas veces los padres estamos empujados por la sociedad a trabajar para que nuestros hijos nos admiren. Y en realidad que nos admiren no es una buena idea, no es una buena palabra, no me gusta esta idea de trabajar por la admiración, como no me gusta tampoco la idea de trabajar para que nuestros hijos nos amen, digamos, ¿no? Sí, y yo te digo, a mí ni siquiera me gusta una que se usa mucho, y me voy a atrever a decirla, que a mí ni siquiera me gusta la idea de que trabajar para que nos respeten. Porque que nos respeten termina en la práctica. A mí me parece que está bien que nos respeten, pero cuando uno lo dice, lo que está diciendo es que trabajo para que me hagas caso. Horrible tema quedaría para toda una charla, pero quizás podríamos proponerte, si estás viendo este video, que te dediques un minuto a pensar, y entonces ¿para qué? ¿Cuál es tu trabajo como padre y como madre? No tenés que trabajar para que te quieran, no tenés que trabajar para que te teman, no tenés que trabajar para que te hagan caso. Y entonces, ¿cuál es tu trabajo, digamos? ¿Cuál es tu pretensión? ¿Cuál es tu expectativa? ¿No? Finalmente, ¿qué es lo que los padres queremos de los hijos? Como preguntamos siempre, ¿no? Bueno, lo cierto es que nosotros hemos hecho esta pregunta a mucha gente, en muchos países, a distintas audiencias, y finalmente, después de pensar un poquito, siempre aparece la misma respuesta, y es que lo que los padres y madres queremos de nuestros hijos, y que para eso hacemos todo el trabajo que hacemos, es que nuestros hijos sean felices. Es invariablemente la respuesta que surge. Y esa respuesta conduce a darse cuenta que todo lo otro que queremos de nuestros hijos, lo queremos porque creemos que con estas otras cosas serán más felices. Quiero decir, queremos que estudien porque creemos que con estudio van a ser más felices, queremos que se casen con alguien que sea digno de ellos porque creemos que así van a ser felices, queremos que progresen económicamente porque creemos que así van a ser felices, y otras tantas creencias, verdaderas o falsas, que forman parte de nuestra historia, no de la de ellos, ¿no? Sí, y me parece a mí que hay dos cuestiones ahí que pensar. Una, que es importante del lado de los hijos, quizás saber esto, y pensar que tal vez alguna de estas tonterías que mi papá y mamá insisten tanto con que yo haga, quizás no es que quieren dominarme ni de obligarme, quizás es que ellos están convencidos de que esa es la manera en la que yo voy a ser feliz. Probablemente, o no, quizá, o posiblemente, se equivocan. Y había que hablar de eso. Quizás yo, si logro decirle a mi mamá o a mi papá, mirá, yo entiendo que vos querés esto porque pensás que es mi felicidad, pero no va por ahí. Yo no voy a ser feliz de esa manera. Quizás logre que me sigan por otro lado. Y una segunda cuestión es que pareciera que a veces los padres y las madres nos olvidamos de esto, de que queremos que nosotros Yo estoy de acuerdo. Y empezamos a pedir y a esperar otras cosas, pero, y a pensar que, bueno, porque me tienes que respetar, porque me tienes que obedecer, porque me tienes que hacer caso. ¿Sabes por qué hacemos esto? Porque no nos olvidemos que la tarea de ser padres implica muchas cosas, ¿no? Implica la presencia, implica el sostén económico, implica el soporte real y concreto de la situación. Ser padre y ser madre significa muchas cosas, significa cuidar, significa proveer, significa alimentar, pero también significa educar. Quiero decir, todos llegamos a ser padres sin ningún conocimiento de cómo se hace, porque como bien me dijiste un día, vos me enseñaste a ser hijo pero no a ser padre, y tenías razón en realidad. Desde este lugar no sabemos muy bien cómo se educa, y la verdad que la sociedad da algunos mensajes que son prácticamente terroríficos, ¿no? Bueno, es la idea esta de que un niño bien educado es un niño tranquilito, que no dice nada, que se queda sentado en un rincón y no molesta a los adultos. Y esta es la idea que nosotros hemos venido trabajando. Parece que ese es un niño obediente, no un niño educado. La educación es otra cosa, no es un niño que haga caso. Yo creo que primero tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué queremos eso? ¿Por qué queremos que un niño obedezca? Bueno, una razón así bastante mala, digamos, sería para que no moleste, para que no moleste a mí, pero entonces no estamos cumpliendo nuestra función. Otra razón es que por ahí yo creo que lo que a veces nos sucede como padres y madres es que no soportamos no poder llevar a nuestro hijo o a nuestra hija en la dirección que a nosotros nos parecería lo mejor. Puede ser. Y cuando sucede eso, nos ponemos como enloquecidos porque sentimos una impotencia tan grande
que terminamos gritando, amenazando, castigando, haciendo cualquier cosa con tal de que nuestro hijo se encamine. Sí, un inciso. Tanto es así que en realidad las escuelas y los colegios a los que mandamos a nuestros hijos de alguna manera ayudan en esa misma dirección. Quiero decir, la educación, incluida la educación que se le da académicamente o escolarmente, no tiende a cumplir con el objetivo que tenemos como padres. ¿Te acordás? Dijimos, el objetivo como padres es que sean felices, pero la educación es para que sean obedientes, para que sean buenos ciudadanos, para que sean buenos empleados, para que ganen mucho dinero, para que escalen económicamente en la sociedad, para que sean reconocidos socialmente. Quiero decir, no es una educación que está centrada en ser feliz, digamos. Me parece que por suerte hay todo un movimiento ahora de reevaluación de eso, donde muchas instituciones educativas empiezan a incluir esta idea que va muchas veces teniendo que dejar la otra, dejar esa educación tan utilitarista. Digamos. No solo eso, sino que además tener que abandonar para siempre una postura educativa que atrasa 300 años, que es la historia de premios y castigos. Porque creo que la historia de educar a través de premios y castigos no tiene vigencia en la sociedad en la que vivimos. Lo que pasa es que yo coincido con vos, obviamente, lo sabés, pero me parece que lamentablemente los premios y castigos terminan siendo casi la piedra fundamental con la que educamos a nuestros hijos. Cuando empezamos a pensar en los problemas que tiene, creo que a veces por ahí no identificamos esos problemas y además tal vez nos quedamos sin opciones. Y bueno, si no uso los premios y castigos, ¿cómo lo educo? Me parece que primero teníamos que pensar esto de que parece muy inocente, la cuestión de los premios y los castigos, pero nosotros pensamos que es muy perjudicial, porque la verdad es que conseguimos a veces que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, que tomen la conducta indicada, pero por las razones equivocadas. Si yo le digo a mi hijo, si no estudias, te saco la PlayStation, te saco la consola de juegos, y consigo que estudie con eso, lo cual además no siempre es cierto. Muchas veces el chico no juega a la PlayStation y tampoco estudia, no hace nada. Pero aun cuando consiga que estudie, no le enseñé nada respecto del valor de la educación, ¿no? del valor del estudio. Él sigue pensando que lo mejor es jugar a la PlayStation. Solo estudia para jugar a la PlayStation. Terminamos reduciendo el estudio, el valor que yo quería transmitir, a un medio necesario, a un mal necesario, y la PlayStation termina siendo lo que es valioso y lo bueno. Sí, con el agravante de que, como decimos siempre, cuando se pueda comprar la PlayStation no estudia nunca más en la vida, ¿no? Porque ya no tiene esta herramienta y este acicate. Y otra cuestión es que los chicos se dan cuenta rápidamente que si no puede jugar a la consola porque no estudió, es un capricho de los padres. Que no hay relación entre ellos. No hay una relación causal entre una y otra. Y se dan cuenta de eso y entonces se resienten los padres. Bueno, uno podría decir, bueno, no es, como dijimos, no es mi función que me quieras. De acuerdo, pero tampoco se trata de generar cosas para hacer daño, para generar malestar y pensar que eso es cumplir bien la función de padres. Muy bien, quien nos está viendo está pensando muy bien. Premios y castigos no. Pensar que siempre puedo estar dando el ejemplo de cómo actuar es imposible de alguna manera, porque no puedo vivir en esta situación. ¿Y entonces? Bueno, entonces hay que recurrir a lo que nosotros llamamos la verdadera educación. Y la verdadera educación consiste en que alguien termine eligiendo bien para sí mismo. Darle las herramientas para que pueda llevar su vida en la dirección que sea mejor para esa persona. A mí me gusta mucho remarcar la idea de un concepto equivocado que yo traje durante mucho tiempo y que yo denosté durante mucho tiempo como palabra, que era la palabra disciplina. Se entiende disciplina como el rigor de la obediencia absoluta a una pauta y una norma, ¿no? Y sin embargo, la palabra disciplina viene de discípulo y significa concretamente la capacidad para hacerse discípulo de lo correcto. Ser disciplinado significa ser discípulo de lo correcto. Y la educación consiste en convencer a nuestros hijos
que lo correcto es lo mejor para ellos. Que es lo mejor para ellos, no qué es lo que tiene que hacer para satisfacerme a mí. La disciplina tiene que ver con esto, ¿no? Con hacerse discípulo de lo correcto. Esto es que cuando yo no esté a su lado para señalarle, para premiarlo o para castigarlo, de todas maneras él elija lo correcto. Eso sería educación. Y la vía, el camino, nosotros le hemos llamado motivación. Motivación quiere decir que nuestro hijo, nuestra hija, termine eligiendo por sí mismo aquello que es mejor para él, para ella, que muchas veces coincidirá con lo que nosotros le decíamos. Algunas veces no, pero muchas sí. En vez de obligarlo a que haga las cosas que nosotros queremos que haga, o forzarlo, o coercionarlo de alguna manera, entonces queremos que él o ella elija eso. ¿Y cómo se hace para eso? Bueno, hay que mostrarle por qué esto que le estamos sugiriendo es de verdad lo mejor para él o para ella. Si yo quiero que mi hijo o mi hija estudie, tengo que convencerlo, como decís vos, aunque sé que a mucha gente no le gusta la idea de que hay que convencer a los hijos. No, los hijos, ellos hay que decirle y ellos tienen que hacer. Bueno, eso va a hacer que obedezcan, no va a hacer que estén educados, no va a hacer que aprendan. Nosotros creemos que efectivamente hay que tomarse el trabajo de convencerlos con buenos argumentos. Y hay que buscar de verdad cuáles son los argumentos por los cuales él o ella tienen que, o le convendría elegir esto que yo le propongo, sea estudiar, sea comer saludable, sea tratar bien a sus amigos, sea compartir sus juguetes, cualquier cosa que yo quiera que mis hijos hagan, tengo que convencerlos de por qué esto es lo mejor para ellos. Y nosotros estamos convencidos de que es posible eso, ¿no? Porque mucha gente me dice, no, pero eso es imposible, ¿cómo vas a conseguir que estudie? ¿Qué interés podría tener en eso? Una anécdota de la vida real, una jovencita de 13, 14 años, tiene su cuarto y su cuarto es realmente una batahola de cosas y de ropa y de juguetes y de libros y de revistas tiradas en el suelo. La madre batalla todo el tiempo para que la jovencita acomode su cuarto, y después de mucho batallar, a los 2 o 3 días, problemas para la niña, problemas para la madre y problemas para el padre, que al venir recibe la queja de la madre de que la niña no ordena su habitación, finalmente por consejo de un amigo de la familia deciden intentar una nueva postura. La nueva postura es permitir que la niña dentro de su cuarto deje todo desordenado tanto como quiera. La madre se opone, dice que eso sería una locura. El padre dice, pero eso es crear un caos en la casa. El que sugiere, un terapeuta, sugiere que en realidad hace falta que la niña se dé cuenta de la desventaja de tener todo desordenado y que para eso habrá que soportar un poquitito el desorden dentro del cuarto. Finalmente los padres deciden aceptar esa propuesta y durante 6 días la habitación de la niña se empieza a llenar de ropa en el suelo hasta llegar a 1 metro, según cuentan después los padres, donde es el caos total, el caos absoluto y total. La madre se muerde los labios para no quejarse y el padre se frena para no levantar la voz, pero ahí está la niña viviendo en ese cuarto hecho realmente una cosa caótica de ropa y cosas tiradas en el suelo. Un día, al 6.º día, al 7.º día, la niña viene a decirle a la madre, mamá, no encuentro mi remera azul. Y la madre le dice, debe estar entre las cosas que están en el suelo. ¿Me la buscás? La madre le dice, no, yo no voy a buscarte las cosas entre ese desorden, no voy a poder ayudarte. No, pero yo quiero mi remera azul. Hija, lamentablemente no te puedo ayudar. En este desorden es imposible encontrar nada. La niña se va refunfuñando y después viene y dice, mamá, ¿no viste mi vestido verde? Y la madre le pone la misma cara y la niña entiende que está entre las cosas. 2 días después la niña viene y dice, mamá, ¿me ayudás a poner orden en el cuarto? La madre dice, sí, claro. Es un ejemplo muy simple quizás, pero a mí me parece que este es el camino, ¿no? Cuando la niña se da cuenta de la ventaja que tiene tener las cosas ordenadas, va a ordenar. Pero mientras tenga que hacerlo solo para que la madre no la regañe, o para que el padre no la rete o no la castigue, esto no va a tener ningún efecto sobre ella. Conozco muy bien a la niña, de allí en adelante ella ha vivido ordenando su cuarto, de la experiencia recibida, de saber qué es lo mejor para ella, no para obedecer la instrucción de sus padres. Sí, a mí lo que me parece interesante de ese ejemplo es que no solo es como una estrategia,
sino que consigue que alguien realmente entienda los efectos que tiene una conducta, entienda las razones. Claro, el castigo no es que el padre o la madre lo van a castigar, el castigo es la consecuencia de su acción equivocada. Exacto, en ese sentido, casi puedo decir, no hay castigo. No hay castigo. Hay consecuencia. Me parece que la tarea de los padres y las madres es decirle, mira, si yo creo que si vos haces esto, pasa tal otra cosa. Y si vas por este otro camino me parece mejor, tenés más chances de que te pase esta otra cosa que es mejor. Me parece que esa es la tarea de los padres. En ese sentido, podríamos decir, se habla mucho de poner límites, me parece que es más interesante para los padres señalar los límites. Los límites que ya hay. ¿Los límites cuáles son? Bueno, que si no ordenás tu cuarto no encontrás tu ropa. Que si no estudias vas a tener complicaciones para ganarte la vida después. Y así ir marcándole, ir señalando cada cuestión. A veces será suficiente con el señalamiento, a veces hará falta, como en este ejemplo, dejar que nuestros hijos sufran algunas consecuencias desagradables, que me parece que es difícil a veces para uno como madre o como padre soportar que los hijos sufran. Pero sí, si estamos ahí peleándonos con ellos para obligarlos a que hagan algo, para evitarles la consecuencia desagradable que van a tener, me parece que los efectos terminan siendo absolutamente perjudiciales, que es que ellos terminan pensando que no hay consecuencias o que la única consecuencia es el castigo caprichoso que los padres podemos poner. Por supuesto que hacer esto requiere mucho tiempo, mucha creatividad, requiere mucho deseo de sentarse con los hijos a hablar y a explicar todas estas cosas, mucha paciencia y mucha tolerancia. Pero también es válido decir que si no tienes esas cosas, no vas a poder educar adecuadamente a tus hijos. Sí. Sin duda es muy difícil educar sin premios y castigos, pero nosotros estamos convencidos que es un trabajo que hay que intentar. Que muchas veces posiblemente no nos salga, o nos demos cuenta después de que recurrimos a algo que no estaba del todo bueno. Pero creemos que tener esto en mente e intentar ir en esa dirección va a redundar en una mejor educación y en una mayor capacidad de nuestros hijos para desenvolverse en la vida. Hoy, para cumplir una promesa que quedó pendiente en un video anterior respecto de una falsa verdad, una frase de estas tan bonitas y a veces complicadas, una que a vos particularmente te molesta. Sí, tengo testigos de que quedaste en hablar sobre ella y estoy muy interesado en escucharte. Una sola vez, hace no demasiado tiempo, encontré una respuesta que me precisaba perfecta para un amigo, no sé, para alguien que era mi amigo, yo creí que era mi amigo y que me pedía lo que no debía pedirme. Y entonces me dijo, bueno, te lo pido porque igual no tengo nada para perder. Le dije, ¿cómo que no? Acabas de perder mi amistad. ¿Cómo que no tenía nada para perder? Esta es la frase de la que vamos a hablar hoy. No tengo nada para perder, o el modo que se usa habitualmente, que es el no ya lo tengo. El no ya lo tengo, exactamente. Y parece muy cierta, ¿no? Diría, ¿no es verdad que si uno no intenta, el no ya lo tiene? Me parece que el problema está en pensar que, como supuestamente el no ya lo tenés, intentar algo, así porque sí, no tiene ningún costo. Que da lo mismo intentar algo, si no funciona, que nunca haberlo intentado. Y no es igual. Y no es siempre cierto que siempre mejor intentar, de cualquier manera. A veces no, a veces conviene guardarse un poco más y esperar a algún otro momento. Porque a veces el no ya lo tengo es una especie de justificación para que uno no se tomó el trabajo que tenía que tomarse para encarar eso de una mejor manera. Yo creo que sí, pero me parece que hay otra cosa más ahí para agregar. Digo, yo no quiero complicar más la cosa, ¿no? Pero a veces esta historia de ir a pedir algo, exigir algo o reclamar algo sin ningún justificativo, con el argumento del no ya lo tengo, desprecia la molestia del otro. Que alguien te pida algo que en realidad es impertinente que te pida, y la palabra impertinente acá es precisa. Cuando alguien te pide algo que es impertinente que te pida, te pone en una situación incómoda. Es incómodo decirle que no, especialmente a alguien porque tenés afecto. Entonces, esta historia de justificar el no ya lo tengo y por eso te lo pregunto, a mí no me parece que sea justificable, porque en realidad estás incomodando a otro. Sí, es cierto que uno tendría que trabajar en poder decir que no sin que fuera tan complicado para uno y poder sostenerlo
y no sentirse ni tan molesto, ni tan culpable, ni tan compelido a satisfacer, aunque te hicieran cualquier pedido, ¿no? Pero me parece que no quita, como vos decís, que poner al otro en una situación que sabemos que es difícil, tiene su problema. Sí, además este tema del costo, ¿no? De lo que vos de alguna manera haces antes de que sea el momento. Déjame aclarar que hay una pequeña cuña aquí que es muy interesante para mí, que es el verdadero significado de la palabra aceptación. Quiero decir, a veces nuestros pacientes se quejan o se enojan cuando decimos que parte de la salud es aceptar que lo que es, ¿no? Uh-huh. Aceptar que lo que es. Porque se les junta con la resignación. Exacto, porque se junta con la resignación y porque dicen, entonces no hago nada, uh-huh. porque aceptan que lo que es. Y a mí me parece muy importante entender que la aceptación, que es uno de los puntos para mí, creo que estás de acuerdo con esto, centrales de la buena vida y de la salud, digamos, aceptar la realidad tal como es, aún para cambiarla, pero aceptar la realidad tal como es un punto central para poder vivir la vida que vivimos. Sí. Y esto es porque aceptar no significa bajar la cabeza y tolerar lo que venga. Aceptar, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la salud mental, es perder la urgencia. Perder la urgencia. Aceptar esta es la realidad y la urgencia que tengo yo de que sea diferente la cancelo. En ese sentido es que a veces el no ya lo tengo y no tengo nada para perder, uno se apresura a hacer la propuesta antes de que sea el tiempo de que eso suceda, de que la propuesta llegue. Y entonces evita que suceda, con lo cual no tengo nada para perder, por ahí me perdí la oportunidad de que sea. En esto que decís de que no hay nada para perder, me parece que está la clave de qué es lo que hace que esta frase de el no ya lo tengo sea tan tentadora. Cuando uno trabaja, hace las cosas, toma acciones, se toma algún esfuerzo, dedica algún tiempo, alguna atención, alguna energía a cualquier proyecto, a cualquier tarea, siempre está el riesgo de que no me salga como yo esperaba. Y entonces voy a perder un poco, voy a perder eso que invertí, digamos, en esto. Si yo me tiro un azar y digo, bueno, total, no, ya lo tengo, voy así, sin más. Cuando pierdo, cuando no funciona, bueno, puedo pensar, no perdí nada, porque no puse nada. Entonces, como no puse nada, bueno, si salía, era pura ganancia. Y si perdí, no pierdo nada. Y parece como económicamente una cuestión buena, porque no tendría pérdida. El problema es que, por supuesto, que mis chances de conseguir lo que quiero, con esta idea de no perder nada, se deterioran. Entonces yo puedo intentar mantener una vida donde, bueno, yo me voy así tirando azares, ¿no? En la idea de, bueno, no pongo nada y en algún momento quizás tengo suerte y me toca uno. O puedo tener un estilo de vida donde yo digo, no, yo voy a poner y puedo soportar perder algunas veces, las veces que me toque, pensando que voy a aumentar mis chances de que realmente alguna gane y gane algo realmente valioso. A mí te escucho y me agarra una inquietud, ¿no? He conocido mucha gente, inclusive gente de mis afectos, que viven, para decirlo en términos porteños, timbeándose la vida, ¿no? Viviendo la vida como si fuera apostando todo el tiempo, porque total no tengo nada para perder, si sale, sale, y si no sale, no sale, ¿no? Y conozco gente que ha vivido toda su vida así y le ha ido muy bien. Ha tenido mucha suerte, la fortuna lo ha favorecido, las cosas se le han dado, qué sé yo, porque el azar existe. Y conozco mucha gente, más que nosotros, que le ha ido muy mal. Pero en estos casos, especialmente en los que le va mal, ellos no se hacen responsables de que les haya ido mal. Simplemente no han tenido suerte. Bueno, porque han apostado a eso. Han apostado a poner el destino de su vida afuera. En que la suerte les dé o no. Entonces, en algún sentido, es verdad. Sí, han tenido mala suerte, claro, porque han apostado a eso, a la suerte. Y entonces han tenido mala suerte o han tenido buena suerte. Bueno, creo que Schopenhauer decía que hay dos tipos de estúpidos: los que creen que la suerte no existe y los que creen que todo depende de ella. Que creen que es lo único que existe. Que creen que es lo único que hay. Bueno, ese me parece a mí que es un buen punto. Pensar, la suerte existe, pero no es lo único que existe. Y no podemos focalizarnos en la suerte porque no es lo que tenemos en nuestra mano. Nosotros tenemos en nuestra mano
una parte, que es, sí, efectivamente, no es el todo. No vas a definir, no puedes digitar y diagramar exactamente cómo te van a hacer las cosas. Bueno, la famosa frase que se le atribuye a Picasso, pero que se ha dicho muchas veces, de la suerte de que las cosas salgan como yo quiero que salgan, siempre me encuentra trabajando comprometidamente. Entonces, por ahí en vez de pensar en no ya lo tengo, hay que pensar cómo acercarse para poder tener un sí. ¿Y qué estoy haciendo yo para conseguirlo de todas maneras, no? Y más que no tengo nada para perder, pensar que voy a poner corriendo el riesgo de perder, pero por ahí así puedo llegar a ganar. ¿Cómo es el tema de la lotería que me contaste alguna vez? El hombre que rezaba todos los días, noche tras noche, diciendo, por favor que me gane la lotería, por favor Dios, concédeme ganar la lotería, concédeme ganar la lotería, y un día escucha una voz que le dice, y bueno, Dios le va a hablar, y le dice, yo pongo voluntad, pero vos también por lo menos comprá un billete. Absolutamente.